Santiago, otra de las cartas generales, la segunda carta general según su posición en nuestro Nuevo Testamento hoy, aunque cronológicamente se cree que fue escrita a principios de los 50, incluso algunos dicen que a finales de los 40. Por lo tanto, algunos piensan que quizás fue realmente el primer libro escrito del Nuevo Testamento, incluso antes que Gálatas, la primera carta paulina, o Marco, el primer evangelio escrito. Pero siempre hay un debate ahí si fue Gálatas o Marcos o Santiago, pero la mayoría de los intérpretes creen que fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Fue escrito por Santiago, a quien Pablo en sus cartas llama el hermano del Señor. James, Santiago, Jacobo, son diferentes nombres que lingüísticamente tienen conexión, es el mismo nombre. Viene de Santo Jacob, de ahí viene Santiago, Santo Jacobo o Jacobo. Y interesante es que fue un hermano de Jesús, fue el hermano mayor de Jesús, fue como un medio hermano. Ah, y es interesante que cuando él abre su carta, sin embargo, él no se identifica como hermano del Señor. Él se identifica Santiago 1.1, leo, Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Es interesante que se autodenomina siervo de Jesucristo, no hermano de Jesucristo. Ahí está la humildad grande de él cuando ya reconocen y ven a Cristo como el Señor. Y como lo dice aquí, fue dedicado a las 12 tribus, es decir, a los judíos, que están en una gran área de dispersión, de diáspora, por toda la persecución que había en esos tiempos en contra de los cristianos, de los convertidos. En lo que ocurría allí es que esta persecución había desanimado a muchos, había quizás debilitado la fe cristiana y bueno, como muchos de nosotros hoy, quizás para estar bien con el mundo, preferimos no seguir las normas cristianas y seguir las normas del mundo, aunque nos creemos ni nos decimos cristianos. Religiosamente seguimos siendo cristianos, pero en nuestra vida diaria escondemos nuestra fe por la presión de los amigos, del trabajo, de la comunidad, de los vecinos, de la familia. Algo parecido estaba ocurriendo con estos judíos cristianos. Ah, Recuerden que en la carta de los hebreos ellos querían volver atrás al judaísmo por lo que habían sufrido, porque estaban sufriendo. En este caso, estos parecen que querían sencillamente vivir como el mundo vivía, para quizás esconder un poco su fe cristiana y no tener tanta presión de parte de la sociedad por ser cristiano. Entonces estaban desanimados, estaban en pruebas, querían vivir como el mundo y no como cristianos. Y en este contexto histórico, en este contexto social, en esta situación particular de estos cristianos, entonces tenemos el tema principal de esta carta, que es sencillamente a cómo nuestra fe, si es genuina, si es real, debe observarse, debe manifestarse en nuestra vida cristiana práctica. Entonces es una carta muy práctica, tiene mucho de moralidad, mucho de ética. Quizás no es tanto un tratado teológico, aunque sí hay bases teológicas para esto. Es más la aplicación de la fe, la aplicación de la creencia nuestra, del cristianismo, a la vida diaria, cada semana, en el trabajo, en la escuela, en la familia, etcétera. Otro tema importante que está allí es la oración en el capítulo 5. Ah, el capítulo 5 nos da una reflexión sobre los tiempos duros que vivamos y el rol de la oración en ellos. Dice capítulo 5, versículo 7 en adelante: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Sigan adelante.
Mirad cómo el labrador espera y espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, no importa cuándo llegue, hay que esperarla. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto del Señor que el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Y aquí están las recomendaciones prácticas de la oración. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas, alabe. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos para orar, a los líderes de la iglesia para orar, ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, en el versículo 16 también nos anima a orar unos por los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice también que la oración eficaz del justo puede mucho. Esta es una oración, una frase muy importante en Santiago que debemos memorizar. Santiago 5:16 al final. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar. Quizás no vemos los resultados ahí mismo, quizás hemos perdido fe en la oración, quizás lo vemos como un palabrerío al aire, pero la Biblia nos enseña que la oración tiene sentido. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos da un ejemplo de Elías cuando oró y cómo Dios escuchó aquella oración. Y nos dice, si Dios lo hizo en esa oportunidad con Elías, también lo puede hacer con ustedes. Luego nos hace entonces, debido a eso, nos dice, persevera, perseveremos. En el capítulo 1, al principio del libro, tenemos esta exhortación. Empieza hablándonos de la sabiduría, cómo nosotros podemos vivir en sabiduría, pero sabiduría de parte de Dios. Y después el versículo 2 en adelante, el capítulo 1, dice, bienaventurado el que soporta la tentación, el que persevera, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que seguir adelante, hermanos, no importa la situación. Santiago se lo decía a estos judíos. El Señor nos lo dice hoy a ti y a mí. Sigamos adelante. Ya dije que también se habla de la sabiduría, el capítulo 5, la importancia de la obediencia. Y muy clave en el libro de Santiago es este tema de una fe práctica. Muy, muy importante. Voy a leer capítulo 2, versículo 14. El título aquí, según la Reina Valera, es La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, versículo 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Más adelante dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es interesante que Santiago no niega la fe. Dice, yo te mostraré mi fe. O sea, sí tengo fe. Pero la fe mía es una fe que tiene efecto, una fe real. Porque hasta los demonios, dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, nada más con creer esa de voz decir que yo creo, que yo soy cristiano, no es suficiente. Es interesante que muchos han dicho que Santiago y Pablo se contradicen, porque Pablo dijo, ya lo vimos, el justo por la fe vivirá, dice Efesios 2:8,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Y ahora Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Esto no es contradicción, estos son dos caras de la misma moneda. Es una fe real, una fe real. ¿Y cuál es la fe real? La que tiene fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que dice que es cristiana y no tiene frutos, no podemos asumir que es salvo, que es cristiano. Eso es lo que está diciendo Santiago. De hecho, Pablo mismo en Efesios 2, al final de ese pasaje que acabo de citar, dice, porque por caso salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pablo sí reconoce las obras que son producto de esta fe, y Santiago también. Lo único que hacen ellos, ¿dónde empiezan? Santiago había visto que ya ellos tienen fe según ellos, pero no estaban viviendo por esa fe porque querían vivir como el mundo, como ya dijimos. El problema de ellos entonces era no vivir la fe. Lo que vio Pablo en sus cartas fue que no tenían fe en la ley, en otras cosas. Por eso necesitaba enfatizar esa parte de la fe. Entonces es la misma fe, pero enfatizada en dos aspectos distintos de la fe. Pero la fe es lo que salvará al justo. ¿Pero cuál fe? La fe real, genuina, que vive, que se manifiesta, que está de lunes a lunes en nuestras vidas. Un aspecto es la lengua, por ejemplo, hay que tener cuidado con la lengua, podemos ofender, podemos chismear, podemos hacer muchas cosas con la lengua. Eso es parte de nuestra moralidad, de nuestra ética cristiana. Debemos controlar la lengua y hablar bien, hablar palabras sanas, bendiciones, no chismear, no mentir. Ese es el cuidado de la lengua de que está hablando Santiago. Ahí se manifiesta también la fe verdadera. Y otro aspecto interesante es que parece hablar mucho contra los ricos, pero no tanto contra los ricos, sino el amor al dinero, el amor a estas riquezas y dependencia de ellas. Ese es el problema, no tanto el dinero en sí mismo, no tanto los ricos en sí. En la Reina Valera, el capítulo 5 de Santiago se titula Contra los ricos opresores, no solamente los ricos, sino los opresores. Vamos ahora, ricos, versículo 1 del capítulo 5, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros. Ustedes habéis acumulado tesoro para los días postreros. Son gente que han acumulado tesoro, que han puesto en los tesoros, en su riqueza, la confianza de esta vida y la futura, es lo que está diciendo Pablo. En ese tipo de riqueza no podemos confiar. Esos ricos no pueden ir al cielo. Hay que dejar eso y depender de Dios. Por último, quisiera decirle que a Santiago se le conoció históricamente en la tradición como rodillas de camello, porque se le conoce como un hombre que oraba mucho y oraba de rodillas. Tenía esta particularidad. Esto es, en esencia, la enseñanza de la Carta General de Santiago.